Buenas tardes, mi nombre es Ana Bueno, estudiante del 11º trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy vamos a tratar uno de los tópicos de la materia de sexología. Vamos a tratar sexología, sexo, sexualidad y sensualidad. La sexología es un concepto que está en Europa del siglo XX, ahí fue su origen, y viene a ser el estudio tratado del sexo y la función sexual, según el doctor Fernando Bianco. Ahora, sexo es una condición orgánica que va a identificar el varón y la hembra. Y la sexualidad tiene que ver con todo lo que engloba desde el momento del nacimiento hasta la muerte, es un proceso de toda la vida. Tiene que ver con la identidad de género y con la orientación sexual. Y la sensualidad, que es un concepto relativamente nuevo, porque hay que tomar en cuenta de que no es un instinto. Allí hay una relación con los sentidos. Y esta sensualidad se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Existe la lámina maestra en sexología, que es tomada del Manual de Diagnóstico de Sexología en su tercera edición, donde el doctor Fernando Bianco es el coordinador. Está el proceso de desarrollo del sexo. Este proceso de desarrollo del sexo se da en 3 fases. Una fase de determinación, una fase de diferenciación y una fase expresiva. ¿Qué sucede con la fase de determinación? Esta es la primera fase. Allí es la unión del espermatozoide con el óvulo para formar el cigoto. Allí vamos a encontrar las células indiferenciadas. La gónada indiferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar formada por 2 factores importantes. Un factor cromosómico y un factor genético. El factor cromosómico hay 22 pares de cromosomas iguales para todos los seres humanos. Y el par 23 es el par el que va a identificar el sexo. El factor genético, ¿qué quiere decir? Que las gónadas indiferenciadas van a formar a través de los genes lo que son los ovarios y los testículos. Para darle pie, esto está durante el proceso embrionario. Luego viene la fase de diferenciación, que está en el proceso fetal, que es a partir de la 9ª semana de gestación. ¿Qué sucede? Allí vamos a encontrar 2 factores importantes, un factor hormonal y un factor de transición. El factor hormonal es el que está relacionado con el estradiol, la progesterona y el factor inhibidor de Müller. Y el factor de transición con los ribosomas, con las enzimas, con las proteínas. Estos 2 se van a unir, ¿para qué? Para darle formación a lo que son las células de Leydig y las células de Sertoli. Las células de Leydig tienen que ver con la formación del pene, la uretra y el rafe, el escroto. Y las células de Sertoli tienen que ver con la formación del clítoris, los labios mayores, labios menores. Y entre ellos hay una combinación entre el tubérculo genital y el conducto de Müller para formar las trompas de falopio. Esto ocurre hasta el momento del nacimiento, porque posterior a él viene la fase de expresión, que es ya la parte donde se conjuga todo lo que es el ambiente. Un niño nace hembra o varón, pero es a través de transcurrir con los progenitores, con sus cuidadores, que él va a poder identificarse en una sociedad. Es cómo él se siente y va a poder decir cómo se ve y cómo es su deber ser. Esto solamente se logra a través de un patrón de formación con el roce del contexto. Ahora bien, tenemos después del proceso del desarrollo del sexo, viene el proceso de la función sexual. Es un proceso a lo largo de la vida también, que se da desde el inicio, desde la fecundación del ser humano hasta la muerte. La fecundación, la función sexual es un proceso de cualidades, porque depende de cada sujeto. Hay una fase de situación o de estímulo sexual y un resultado sexual. ¿Qué sucede? La fase de situación o estímulo sexual va acompañada con los administradores, métodos y frecuencia. ¿Cuáles son los administradores? ¿Una persona heterosexual, es homosexual o es bisexual? Su administrador puede ser hombre a mujer, hombre a hombre, mujer a mujer o hombre a mujer. ¿Qué tiene que ver el método? El método está relacionado con los sentidos. Allí hay una estimulación a través de los sentidos. También puede ser a través de las creencias, de las situaciones que pueda presentar cada ser humano. Y la frecuencia tiene que ver con que si es moderado, si es alto o si es bajo. Si es alto es de 1 a 4 días. Si es moderado es de 5 a 9 y si es muy bajo es de 9 días a 10 días en adelante.
¿Qué sucede? Esta situación o estímulo sexual le da la apertura a lo que es la respuesta sexual. Esta fase de respuesta sexual tiene 3 fases. La primera fase es cortical y medular. Allí hay una excitación y mesetas. En la segunda fase es una fase de contractibilidad muscular que está relacionada con la fase orgásmica. Y la tercera fase de la respuesta es la fase de centumescencia, que está relacionada con la parte genital y extragenital. Toda esta fase del proceso y la función sexual tiene que estar relacionada con un tiempo del funcionamiento del proceso. Es muy variado, va a depender de persona a persona o de pareja a pareja. Esto tiene que estar relacionado con que si es corto o no. ¿Cómo se determina? No hay un nivel estándar. Esto se determina solamente en entrevistas con los pacientes. Ahora, todo el proceso está fundamentado en la parte ambiental, biológica, psicológica y sexológica, que es la epigenética. Y también ahí hablamos de los trans, de los giras, de los ladyboys, que están en diversas partes del mundo. Existe un patrón de desarrollo sexual que está en función de 3 periodos. Un periodo indiferenciado, un periodo de transición y un periodo de diferenciación. ¿Qué sucede? El periodo indiferenciado es el que se da desde el nacimiento hasta los 12 años. Es algo innato. Puede haber estímulo sexual con cualquier cosa. Por eso los niños, cuando presentan un estímulo sexual, no deben de ser castigados, ni llamados la atención, ni ridiculizados. Luego viene el periodo de transición, que es de los 10 a los 20 años. Allí hay un estímulo de acuerdo a lo social. Y ahí puede haber ensayo y error, puede haber relaciones homosexuales, no quiere decir que una persona va a ser homosexual, y hay actividades sexuales. Y puede ser hasta con la misma persona, puede haber una autocomplacencia. Y luego viene un periodo diferenciado, que es de los 20 a los 25 años. Aquí ya sí hablamos de un patrón sexual determinado. Ahí si una persona está en la capacidad de decir cuál es su orientación sexual realmente.